Vega Real presenta Saludos amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan todos. Un placer compartir con ustedes Visión Siglo XXI, el programa que le informa de la cooperativa Vega Real. El licenciado Yanio Concepción está en los Estados Unidos impartiendo charlas sobre el cooperativismo, específicamente de nuestra cooperativa, a nuestros dirigentes distritales que viven en la Gran Manzana. Así es que Yanio, un abrazo, un saludo fraterno desde aquí. Los que tuvimos la oportunidad a través de las plataformas de la cooperativa Vega Real de ver el seminario de comunicación que se ha estado llevando desde hace varios años y que ahora en esta versión pues nosotros tuvimos una oportunidad brillante, los comunicadores, los estudiantes de mercadeo, los periodistas, los aficionados de la comunicación, ¿verdad? Vimos un seminario extraordinario con la participación de exponentes internacionales, exponentes nacionales, y de verdad que fue maravilloso. Yo le decía al presidente de la cooperativa, Yanio Concepción, le hablaba de Moa. Moa es un excelente comunicador. Cuánta inteligencia. Que Dios bendiga esa mente de Moa desde España. Pero también el ingeniero Emmanuel, el creador del briefing. Oye, de verdad que no tuvo desperdicios este seminario. Los que tuvimos esa oportunidad, le agradecemos, en este caso un servidor, a la cooperativa Vega Real, habernos dado la facilidad de ver a estos exponentes. El caso de Edith Febles. Edith, yo le saco su plato aparte en este país en materia de comunicación. Muy íntegra, hace un periodismo de investigación muy fino, con mucha calidad y sobre todo esa honestidad, esa seriedad que le caracteriza a Edith Febles. Edith, de verdad, de corazón, me agrada verte no solamente en el seminario, donde quiera que estás, tienes a un seguidor que soy yo. El caso de Esmeralda Montero, una gran profesional, con un doctorado en comunicación social. Y tiene una capacidad de respuesta, pero sobre todo, Esmeralda tiene un intelecto en materia de redacción que realmente tenemos que reconocer la capacidad de estos expositores. Tenía que ser la cooperativa Vega Real, que es la institución que se ocupa en todo el territorio nacional de la capacitación, tecnificación del comunicador. El comunicador es como el médico, como el abogado. El médico no termina, el abogado en el médico. Y qué bueno, Yanio, María Eugenia, que ustedes nos han dado esta oportunidad a los comunicadores de prepararnos en esta materia. Así que vamos a ver la segunda parte de este seminario de comunicación llevado a efecto a través de las plataformas de nuestra cooperativa. Gracias Esmeralda, gracias Edith, gracias Moja por compartir esta importante experiencia y a todos los que nos están siguiendo en las redes sociales, en Facebook Live y YouTube. Y como bien apuntan estas preguntas de lo que está en el chat, Moja ha sido reconocido a nivel de España como el joven más influyente, igualmente de Europa. Gracias Moja por compartir este escenario. Esperamos que en el mes de agosto no venga a trabajar, viene a disfrutar. Te veamos por aquí con tu libro. Así que vamos a pasar a un decano de la comunicación, del periodismo escrito nacional, al señor José Rafael Sosa, quien va a interactuar una pregunta con doña Edith Febles. Igualmente luego pasaremos a Esmeralda, que va a resumir las preguntas que tenemos en el chat. Así que paso a José Rafael Sosa, que va a preguntarle a Edith Febles. Lo primero es felicitar la iniciativa de este encuentro,
que nos lleva a reflexionar en una práctica comunicacional que tiene muchos puntos de vista a ser explicados, analizados, cuestionados y reconocidos. Porque no todo es malo en la comunicación, como así es imposible decir que todo sea bueno. Evitando el riesgo de presentar una ponencia no convocada, una quinta ponencia, porque no es la intención de hacer una exposición amplia. Sí quisiera señalar que en materia de comunicación hay elementos que deben ser tomados en cuenta, que influyen notablemente en la calidad de los contenidos. Y quisiera preguntarle a Edith cómo ella valora el papel del mercadeo, de la comunicación corporativa, que es decisivo porque induce y produce contenidos que llegan a las personas y que no provienen exactamente de comunicadores, que hay una especie de convivencia del medio con esta comunicación corporativa, y eso da como resultado el hecho de que, para reforzar el punto de vista de Edith, la nota más resaltante del Diario Libre del día de ayer fue la información de que una de nuestras actrices más valiosas y más talentosas tenía la duda de cuál bañador ponerse ahora para tomar el sol. Eso viene de una agencia de comunicación corporativa que se traduce en contenidos que llegan a las personas y que tienen el caudal enorme de visitación en desmedro de quienes hacemos una comunicación con intención, que no tenemos ese nivel de recursos y ese nivel de impacto. ¿Cómo resolver el problema y cómo objetivizar el tema de la presencia del mercadeo en la contaminación, desviación y difusión de contenidos positivos o negativos? Muchas gracias. Yo recuerdo que estaba en el periódico El Caribe, estamos hablando del año 2003 aproximadamente, y hubo un funcionario público que tuvo una situación de violencia. Y todos los periódicos, yo hacía cobertura judicial, todos los periódicos tenían, los periódicos dominicanos más influyentes, eran 5 periódicos, y obviamente yo que estaba en cobertura judicial conocía de que nosotros estábamos trabajando, nos había llegado la información a todos los periodistas que estábamos en la fuente judicial. Esa noche, gente vinculada a ese funcionario en ese momento visitaron las salas de redacción de esos medios, y esa noticia jamás salió. Esa noticia jamás salió. Salió posteriormente un periodista que mencionó algo, pero esa noticia no salió. Eso ya no puede ocurrir más. Eso ya no puede ocurrir hoy. Quiere decir entonces que aunque existan y estemos hablando aquí de algunos riesgos, uno de los grandes beneficios de este tiempo es que ya no, esa idea de que se puede controlar el discurso público ya no es viable. Y sobre todo de empresas e instituciones que piensan que pueden hacerlo con los mismos recursos y con las mismas formas y maneras que tradicionalmente se hacía. Eso cambió. Para un periodista en el día de hoy es tiene mucho más posibilidades de decir lo que piensa y cree, de informar, de ofrecer contenidos, aún de plataformas muy pequeñas, desde sus experiencias individuales o colectivas, que las que tenía hace algunos años. A mí me parece que este no es un tiempo de mayor control de la palabra, del conocimiento. Sí, podrán decidir cuáles son las políticas que los mueven, podrán distraer con cosas que a la gente no le afecta su vida. Pero es verdad que muchos de estos grandes plataformas, grandes periódicos, incluso grandes ideas donde se ha puesto recursos, han fallado en la búsqueda del control de la decisión pública. Si fuera de esa manera, nosotros supiésemos que varios presidentes de América Latina no fuesen hoy presidentes. La gente hubiese votado del modo en que los grupos que tienen mayor control o que parecen tener mayor control le hubiese estado señalando. Hoy es posible que voces de un grupo de chicas en Chile pudiese incidir del modo en que lo hizo el violador eres tú en el mundo entero. Entonces esa es una riqueza práctica y real desde mi punto de vista.
Les vamos a pasar porque tenemos algunas preguntas en el chat. Ahí está Joel Quesada, está Federico Warden, Luis Santana y Cintia Abreu. Vamos a pasar a nuestra compañera que nos conduce también este programa, Esmeralda, para que nos haga resumen de las preguntas de los amigos que están compartiendo con nosotros en el chat. Así es, tenemos varias preguntas y no es para menos porque estas ponencias han sido muy interesantes. Hay algunas que de hecho están dentro de las mismas inquietudes, así que vamos a resumirlas. Joel Quesada, por ejemplo, pregunta, ¿cree que es factible la regulación y posible sanción de las informaciones que se emiten por todas las redes sociales? Asimismo, Luis Santana, en ese mismo tenor, pregunta, ¿seremos nosotros los que debemos constituirnos en autorreguladores de lo que consumimos en las redes sociales? ¿Qué pasará por los que no tienen la capacidad de autorregularse, sobre todo los menores? Entiendo que, perdón, tanto Edith como Moja, que han sido los expositores, pues... Moja, por favor. Según entiendo. Edith, que ya has cogido el camino. Bueno, con respecto a la regulación, yo recuerdo que aquí en el país tuvimos una acusación por un proceso que alguien dijo que se sentía difamado. Y recuerdo cuál fue la tesis de la jueza, que fue la magistrada Esther Angelán Casanovas, que decía que a veces entra en conflicto el derecho al honor con el derecho a la libertad de expresión, y que la mayor parte de las tendencias en América Latina, por ejemplo, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, de la misma Corte, era que el derecho a la libertad de expresión prevalecía y que siempre podríamos recurrir ante un tribunal a buscar la reparación para tener ese derecho al honor. Es decir, que no podían ser censores los directores de los medios, que no podían ser censores las empresas digitales. Pero, aunque es cierto, y yo considero que muchas veces puede ser controversial el tema de las leyes de regulación, porque pueden ocultar otros motivos, o quién define qué. Hay algunas agresiones, algunos tipos de delitos que están claros y para los cuales ya algunas de estas redes sociales incluso están tomando medidas. Vimos el caso del presidente saliente de los Estados Unidos, el tema de la promoción de la violencia, el odio, el racismo. Las plataformas en sí mismas tienen y están compelidas a crear mecanismos que al menos controlen o sugieran que esto tiene consecuencias. Lo que no podemos tener son espacios digitales, redes, donde no se generen consecuencias por nuestros actos o donde la gente piensa que no es ubicable. Tenemos el tema como la pornografía, la explotación sexual de niños o adolescentes, la trata de personas, el tráfico de armas. O sea, no estamos hablando de situaciones pequeñas. El mundo delictivo, el crimen organizado, también se hace presente buscando maneras de incidir. De modo que yo creo sí que este tipo de contenidos, este tipo de intereses debe tener consecuencias. Dudo más bien de los mecanismos de regulación de las ideas políticas, las ideas del debate, porque tiene, digamos, un nivel de riesgo para nuestras libertades que preferiblemente compartiría la visión de la magistrada de que una vez, si yo vulnero el derecho de alguien, yo tenga que ir a un tribunal y pagar las consecuencias por la violación de ese derecho. Gracias, Edith. Moja. En mi caso, fíjate, yo hace varios años tuve precisamente recibido por internet bastantes insultos, he recibido amenazas racistas en este caso, y eso pues evidentemente es una amenaza para el ejercicio de la información. Yo me he dado cuenta con ese proceso que había momentos en los que yo me autocensuraba, en cierto modo, ¿no? De sentir de que si compartía alguna opinión, pues iba a recibir un odio que en algún momento no quería recibir, porque luego cada uno a nivel personal, pues a veces estás en un mejor momento o no, y hay momentos en los que no puedes sostener eso. Yo creo que sí que es importante
que como sociedad nos pongamos el derecho a la información y los periodistas que estamos trabajando para dar esa información, que haya como esa protección especial. Creo que una de las cosas que ha ocurrido, que creo que se han mezclado, es eso de que cada vez hay más opinadores, ¿no?, en los medios de comunicación, en las televisiones sobre todo, que no van a informar, ¿no?, sino que bueno, van a polemizar, a crear un espectáculo, y creo que eso ha hecho que la imagen del periodismo en algunos momentos pues haya caído, ¿no?, y que la gente se sienta como muy con barra libre para poder coger y debatir en esos términos, ¿no?, que no tienen tanto que ver con un debate, sino que tienen más que ver pues con una discusión de bar o de calle, o que igual harías en casa con un familiar cercano. Y eso está siendo un problema. Yo creo que además hay una cosa extra de la que es importante hablar, y es qué papel tienen las redes sociales en todo esto, ¿no? Cómo están comenzando a tener un papel como de jueces, ¿no?, para decidir qué se puede publicar, qué no se puede publicar. Allí tengo mis dudas, ¿no? Como que hay veces, como decía antes Edith, con el caso de Donald Trump, que es como, bueno, cuando alguien con ese altavoz está haciendo informaciones diciendo que, oye, que la gente contra el coronavirus se tiene que tomar lejía, pues ahí puedo entender, ¿no?, que eso no es información, sino que es una mentira que atenta contra la salud. Lo que me genera dudas es si es una empresa, ¿no?, de este tipo la que tiene como que tener esa capacidad de en un momento pues como silenciar a un presidente, ¿no? Si tiene que ser algo más de la que tenga que salir de la sociedad civil la que de algún modo ponga límites a esto. Esto es lo que a mí me genera esto, pero estamos en una etapa como muy interesante en este sentido de cómo la libertad de informar va por un lado, la libertad de expresión va por otro, cómo los distintos poderes tratan de coartar todo esto, y se genera allí como un ambiente en el que es difícil transitar, ¿no? Pero en lo que sí que tengo claro que necesitamos los periodistas como más protección, no para separarnos de las críticas que pueda haber por nuestro trabajo, lo cual es legítimo, sino para que se pueda garantizar ese trabajo de informar, ¿no? Yo creo que son cosas distintas, que a veces hay gente que las confunde e incluso aposta, ¿no?, diciendo, oye, me están criticando por informar, y es como, no, te están criticando porque estás diciendo unas mentiras, ¿no?, que están afectando a la salud pública, que no es lo mismo eso que esas críticas a informar, ¿no?, que es distinto. Así que, bueno, es un debate muy interesante. Muchas gracias, Monja. Federico Wander también pregunta, con toda la apertura de la forma de recibir las informaciones vía las redes sociales, ¿qué futuro ven para el periodismo y los periodistas actualmente? Para mí, a pesar de todo, es curioso, pero a pesar de todo, para mí el futuro es esperanzador. Para mí todo lo que sea apertura es bueno, y creo que una cosa que nos ha traído las redes sociales y Internet es que hay como cada vez más apertura, tanto en los medios de comunicación. Creo que ahora cada vez más cuentan con voces de distintos tipos, más allá, ¿no?, con los círculos de poder. Creo que ahora, pues, como es el caso de Manuel, ¿no?, que puedes montar un medio o algo comunicativo con tus medios desde tu pueblo, desde tu ciudad, y puedes llegar a una audiencia para lo que antes igual hubieras necesitado pues unos recursos muy, muy importantes, hubieras necesitado los apoyos de unos padrinos de la comunicación que con medios humildes no tienes, ¿no? Y yo creo que todo lo que significa abrir y que se pueda construir esa información con unas mayores voces, ¿no?, sin necesidad sin que los recursos sean como lo importante, sino que lo que se valore sea la calidad de los contenidos, ¿no? Al final, en este caso, pues lo que la gente valora es la calidad de los contenidos, y que les da un contenido que les gusta, que sienten que les informa y que lo hacen de una manera especial, y no tanto que tenga detrás unos recursos como muy grandes. Y yo creo que todo eso, ¿no?, esa apertura nos da un mayor
para mí me da optimismo el pensar eso, que vamos a tener más voces, más perspectivas, más formas de contar la realidad, siempre y cuando se respeten como esas bases del periodismo, ¿no? Que tienen que ver con el rigor, la profesionalidad, la veracidad, esas cuestiones básicas que tienen que atravesar cualquier medio. Pero el cómo se comunique, a mí, vamos, creo que cada vez se está abriendo más y eso siempre va a ser positivo porque vamos a llegar a más gente. Sí, yo estoy plenamente de acuerdo. Yo le voy a poner un caso aquí en República Dominicana. Yo siempre le digo a Altagracia Salazar que hace unos 3, 4 años ella pagaba a un grupo económico para poder sacar su programa. Hoy hace su programa desde su casa y le pagan a ella. Es decir, ha cambiado tanto. Tenía que buscar publicidad, moverse, generar para poder estar diciendo lo que pensaba. Esa es una realidad de que para ella cambió. Que para mí es uno de los casos de periodismo digital más exitoso en República Dominicana, que una persona que por su edad y la generación a la que pertenece, digamos que no fue precisamente nativa digital, ha podido hacer ese cambio y ha podido tener esa oportunidad. Y ya no importa, poco importa si medios de comunicación formales, con grupos económicos detrás, con tecnología y demás, están tras su talento. Ella misma lo ha expresado. Yo sé de propuestas, pero ¿por cuánto iría ya alquilarse a un medio de comunicación? Entonces, constituye una oportunidad, desde mi punto de vista, es indudable para quienes trabajamos muchas veces para las voces distintas, para las voces que piensan diferente y no necesariamente están respondiendo a lo que decida el director de un medio o a lo que decida una cadena de televisión o radio. Independientemente de los riesgos, es mucho más esperanzador y también hay una esperanza para los jóvenes periodistas que están aquí, estudiantes de comunicación, y es que existe una posibilidad mucho más amplia para tener su propia historia. ¿Cuánto daríamos, por ejemplo, algunos por recuperar esos primeros reportajes, esas primeras historias que contamos, que en ese momento no estaban valorando como lo importante que sería tenerlo en nuestras vidas? Los jóvenes de hoy lo van dejando ya en la memoria. Muchas gracias, Edith. Agradecemos tanto a los panelistas como a los participantes por estos grandes aportes, estas preguntas, ¿no?, que generan aún sinergias más interesantes para discutir. Vamos a volver luego con las rondas de preguntas. Vamos a pasar ahora con Yanio Concepción para que pueda dar continuidad a los paneles. Nosotros compartir con estos jóvenes, bueno, Manuel de ingeniero a productor de contenido, ya vemos esta gran experiencia de Moja, cómo manejaba las redes sociales en el periódico El Diario.es y qué proceso tenían en esa programación. Así que gracias, Emanuel. Vamos, creo que tenemos alguna pregunta. Dice Anthony López, Cintia Abreu, ¿cómo se ve afectado el rol del profesional de la comunicación de contrastar información y de consultar la fuente? Creo que eso, Emanuel, lo podía ampliar un poco más porque hiciste énfasis. Yo sé que aquí tenemos a Edith Feble y podemos hablar un caso que pasó en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Una información, otra información, otra información y al fin y al cabo no sabemos qué pasó. Si fue cortocircuito, fue un sabotaje, y entonces creo que por ahí entra esa pregunta de la señorita Cintia Abreu y otra que nos hace Anthony López de qué está pasando con los ciudadanos. ¿Estamos preparados los ciudadanos y el gobierno para esta explotación de información? Así que te dejo esas dos preguntas, Manuel. Mira, el tema de las fuentes para el periodista es muy interesante porque el periodista que se alimenta de la fuente que ha generado otro, su credibilidad llega hasta donde llega la credibilidad del otro, si toma la información tal cual. Y yo creo que hay mecanismos para cuidarse de este tipo de cosas. Primero, usar siempre fuentes reputadas. Fuentes reputadas. A veces no es tan fácil identificar una fuente reputada, pero sí, como dije, de jugar el juego a largo plazo. Sí hay muchos medios que han sabido jugar el juego a largo plazo y al final uno sabe.
uno sabe si la información, si la fuente de la información es confiable, si no es confiable. Lo primero es usar fuentes reputadas, pero también usar múltiples fuentes. Eso es esencial. Nosotros nunca nos limitamos a una sola fuente, por diversas razones. Primero, porque las fuentes pueden tener distintas formas de abordar las cosas. Pueden tener distintas, no quisiera decir ideologías, pero sí tendencias ideológicas. Y también porque las fuentes pueden quizás abordar ciertos aspectos de la noticia o del tema que no lo hace otra. Eso se ve mucho en los medios españoles, Moja. Por ejemplo, ABC quizás no te toque el tema de la misma manera que lo haga el país. Pero viendo ambas fuentes puedes complementar bastante bien la información. Y claro, no se debe perder, por más que estemos en los medios digitales y que toda la información esté aparentemente al alcance de un clic, no debemos perder esa necesidad de ser incisivo del periodista, del comunicador, de tratar de llegar a la fuente, de indagar, de seguir, ¿verdad?, insistiendo en encontrar el origen de la información. Creo que con esas tres cosas se puede amortiguar bastante ese peligro de la veracidad o la credibilidad que tenga la fuente a la que estás acudiendo. La segunda pregunta, si me la puede repetir. Si estamos preparados los ciudadanos y el gobierno para esta explosión de información. ¿Preparados? Mira, esto ha sido muy rápido. Esto ha sido muy rápido. Como mencionó Edith, Twitter apenas tiene 15 años. Y siendo, vamos a decir, una red muy influyente, muy grande, creo que no pasa de 10 años. Esto ha sido una transformación muy rápida, por lo tanto yo creo que siempre habrá aprendizajes nuevos. Es algo para lo que no estábamos preparados. Sin embargo, yo creo que sí, así mismo como ha ido evolucionando todo este tema de los medios y toda esta democratización de la información, se ha ido aprendiendo. El gobierno es un poco delicado porque ¿dónde trazas la línea entre lo que es regular la información y reprimirla? Es una línea delicada. Yo creo que esa responsabilidad recae más en nosotros, los medios, recae más en lo que damos la información. Al final, el oyente, el lector, pues va a recibir lo que le llegue. Es muy difícil controlar lo que le llegue al lector con toda esta democratización de la información. Y es muy difícil para el gobierno regular la información sin pecar de limitación de la libertad de expresión o represión de la libertad de expresión. Entonces, yo creo que al final esta gran responsabilidad recae sobre los medios de información. Definitivamente habrá algunas regulaciones que se puedan hacer, algunos controles que se puedan implementar, pero al final la responsabilidad, la gran parte de la responsabilidad recae sobre el que da la información. Con respecto a la pregunta que me formulaba sobre los procesos de vacunación del gobierno dominicano y los problemas de comunicación que tiene, yo creo que una de las características de este gobierno es la comunicación no necesariamente es su mayor activo, o sea, tiene dificultades reales para comunicar. De hecho, la vocería del Gabinete de Salud o la forma en que comunica a las comunidades tiene graves problemas. Este es un tema que yo incluso estoy trabajando este fin de semana y estaba haciendo valoraciones de otros sistemas y modelos de comunicación con respecto al tema de la vacunación, porque es urgente que el gobierno dominicano resuelva ese problema. Que lo resuelva porque la reacción de los medios de comunicación y la reacción de muchos dirigentes del partido de gobierno en sus declaraciones públicas es defensiva y me parece que debe entrar
a un régimen y a un modelo que implique comunicar a la gente el valor de la vacuna, qué ha hecho la vacuna, para qué sirve la vacuna, cómo es que está contribuyendo o no a solucionar el problema. Se está promocionando la vacuna, sin embargo no se ha dado datos específicos. Se dice, bueno, la mayoría que están en los centros de ingreso es personas que no se han vacunado. Eso hay que ponerle cara, hay que ponerle nombre, porque los que llevan la campaña contra el proceso de vacunación ponen nombres, aunque sean falsos, y ponen caras aunque sean falsas. Entonces la gente necesita ver qué le está pasando a los otros, qué le ocurre a los otros. El gobierno tiene muchas urgencias en temas de comunicación. El presidente tiene una gran capacidad de comunicarse. Yo creo que eso ha subsanado esas falencias iniciales. Pero en el tema de la vacunación, indudablemente que pienso que debe replantearlo. Aquí no hay una campaña masiva de comunicación con respecto al tema de la vacunación. Aquí no hay un modelo que nos diga exactamente qué está ocurriendo. Aquí hay mucha confusión, por ejemplo, en el Distrito Nacional. Hay confusión incluso con respecto al tipo de vacunas. Hay personas que están acudiendo y le dicen, mire, tenemos un tipo de vacunas para la primera dosis, pero para la segunda no hay. Yo anoche conversaba con 2 directores de instituciones que tienen a su cargo procesos de vacunación y me doy cuenta que la información no es precisa. Entonces, solo le comento eso. Con respecto a la vacunación, lo que pasa es que el modelo que se ha desarrollado, creo que es la ausencia de un modelo claro. O sea, no es que la comunicación que han hecho es mala, es que hay una ausencia de comunicación efectiva. Yo tengo aquí conectado con una pregunta interesante para los tres, que es al señor Jorge Eligio Méndez, al doctor Jorge Eligio Méndez, quien es el presidente del Consejo Nacional de Cooperativas, y que sin proponérselo, pero viendo la pregunta, quisiera que el doctor Jorge Eligio se la haga a los tres, porque necesitamos desde el cooperativismo, que somos más de 1 billón en el mundo, y en República Dominicana más de 2.2 millones de cooperativistas, y nos falta incidir más en los medios de comunicaciones digitales, en los medios de comunicaciones tradicionales. Doctor, para mí es un placer que sea usted directamente que haga esta pregunta que usted nos ha hecho por el chat. Fundamentalmente donde está Edith, también está la ética, está la transparencia y está lo que es un modo de hacer, vamos a decir así, periodismo con la objetividad de vida. También con Esmeralda, con Moja, es decir, con Emmanuel y por supuesto con quien nos ha forjado esta invitación, don Yanio y todo su equipo, nos hace precisamente pensar en un nuevo modelo para ir reinsertándonos en una comunidad digital desde el cooperativismo, cada día más exigente, sobre todo porque también se han tocado en el día de hoy temas interesantes que tienen que ver cuando una información puede ser validada o no, y cuando incluso desde un simple comentario se puede llevar a una fragilidad tal que una institución hasta se caiga en un solo minuto en lo que tiene que ver con su confianza y su credibilidad. Por ello, desde el CONACO aplaudimos y felicitamos a la cooperativa Vega Real por la iniciativa, por este pilar trascendente que nos lleva también a validar y a fortalecer la democracia. Quería a los panelistas, si es posible, que nos pudieran proporcionar algunos tips para las cooperativas desde la transformación digital y básicamente desde la asertividad de la coyuntura del breakthrough. Cómo reinventarse las cooperativas ante estos cambios tecnológicos, democráticos, económicos y ambientales. Fíjate, durante un tiempo yo formé parte de una gran empresa dentro del apartado del Departamento de Comunicación Corporativa y aprendí muchas cosas, principalmente una tensión que existía entre el constantemente, ¿no? Dentro de pues, una compañía, una cooperativa en este caso, y esa información que hay que trasladar de las actividades, de lo que se está haciendo dentro, ¿no? Y que la gente tenía que conocer, con la tensión que se generaba
desde fuera, ¿no? De que muchas veces eran informaciones que hay gente a la que no le interesaba y de cómo generar ese interés. Y durante esos meses que estuve trabajando allí, aprendí, ¿no? que había que bajar a la tierra en todos los sentidos esa labor, ¿no? Que se tenía que ver de una manera cercana. Creo que muchas veces las empresas cooperativas se esconden, ¿no? Tras un institucionalismo que a la hora de hacer comunicación, y si queremos que esa comunicación sea masiva, pues en cierto modo hay que como transformar y enfocar de otra manera. Por eso yo creo que es importante, ¿no? No tener miedo a arriesgar en esa comunicación, saber dónde está la gente, esos potenciales cooperativistas en este caso, saber dónde están, cómo se mueven, cómo se informan, cuáles son sus hábitos, tener ese conocimiento, y creo que es importante no tener ese miedo a arriesgar. Si es el caso de que, por ejemplo, la cooperativa tiene que hacerse un perfil de TikTok con una persona que esté pendiente de esa red social, además una persona que haya crecido, ¿no? Con esa herramienta y que pueda comunicar los valores, las actividades de la cooperativa a través de ese canal, pues puede ser muy útil, ¿no? Entendiendo que ahí el público va a ser igual, pues futuros o ya cooperativistas que igual tengan entre 14 y 20 años, que estén allí y que puedan tener acceso a esa información, que esa sea como su puerta de entrada a otros universos a los que van a llegar de otra manera, ¿no? Ya sea haciendo estos encuentros o lo que sea. Yo creo que para mí el mensaje clave es no tener un miedo a estar en los distintos lugares, no tener un miedo a arriesgar, y sobre todo poner en esos canales, en esas formas de comunicar, a gente que sepa de esos ámbitos, no tener miedo a que si se hace, pues como decía, un canal de TikTok, que sea una persona que forme parte de ese entorno, que tenga esas edades y que tenga los valores de la cooperativa en este caso, y pueda decir, bueno, yo voy a juntar estos universos y voy a tratar de llegar de esa manera. Creo que es importante eso, no tener ese miedo a arriesgar. Para mí esa sería como la principal idea que trasladaría. Nadie escapa, como dije hace un rato, nadie escapa a esta reinvención de la comunicación. Esto es una cuestión de montarse en el barco o caerse al mar, ¿verdad? Entonces, definitivamente es una transformación prácticamente obligatoria para todos los sectores de hablar estos nuevos lenguajes. Y creo que lo más importante, también lo dijo Moja, es que se puede hablar el lenguaje de las nuevas generaciones, de las generaciones que se inclinan más hacia lo digital, sin perder los valores o la formalidad del sector. Estamos hablando del sector financiero, que ¿verdad? Es bastante formal. Y a veces puede costar un poco querer sonar muy moderno sin caer en la informalidad, ¿verdad? Pero se puede logrando la gente adecuada o buscando la gente adecuada para hacerlo, gente que hable ese lenguaje moderno, que hable ese lenguaje de las nuevas generaciones, manteniendo siempre los principios y la esencia del sector, que en este caso es el sector de las cooperativas. Es dedicarnos a convencer a los que ya están convencidos. Es decir, que las herramientas que utilizamos, los modos de comunicarnos, es un reforzamiento de los mismos liderazgos dentro de nuestras organizaciones, dentro de nuestras entidades, con la autoridad que le confiere la historia a personas, a equipos o a ámbitos de trabajo, ¿no? Entonces me parece que tener esa apertura para lo nuevo es el gran desafío que tienen entidades como las cooperativas. Dejarse enamorar y seducir por nuevos rostros, por gente joven, por personas que piensan distinto, para que puedan portar el mensaje y llevar el mensaje. Es de alguna manera reinventarnos como se han visto, digamos que desafiados periodistas, medios de comunicación, reinventarnos en ese camino, llevar el mensaje allí donde no está necesariamente, porque siempre será más cómodo hablar en las plataformas que no son afines, hablar el lenguaje que nos gusta, invitar a la misma gente, pero
¿Qué tal si hacemos procesos distintos de llegar a ámbitos escolares, a grupos de jóvenes que se están graduando, de estimular con algún tipo de actividad en escenarios donde nunca hemos agotado, de tener actividades que transmitimos en vivo desde plataformas juveniles, de conquistar nuevos públicos? Me parece que esa es quizás un camino, que hay muchos caminos, indudablemente, pero es sobre todo que nuestras instituciones puedan ser la cara diversa de lo que realmente son las mujeres, los jóvenes, los más chicos, la familia en sentido general, que indudablemente desde el ámbito comparativo se aporta tanto, poniendo claro cuál es el impacto real sobre la vida de la gente, los que han triunfado, los que han construido y los que pueden construir. Para nosotros ha sido un honor contar con la presencia desde España de ese periodista joven, escritor Moja. Igualmente es Manuel Peña. Gracias, Manuel, por esta plataforma que llega y está conectando con todas las edades a una maestra decana, Edith Feble. Gracias, Edith, siempre nuestro respeto por esa ética, por esos valores que nos presenta siempre, no solamente desde el punto de vista personal, también desde la comunicación, que es su profesión de trabajo. Esmeralda, joven comunicadora, doctora en comunicación, que ha estado con nosotros, a todos los que han estado conectados en las redes sociales, esta multiplicación, compartir esta experiencia, porque resumir tanto tiempo de comunicación digital y especialmente de la reinvención en este poco tiempo, para nosotros ha sido un agrado, porque eso es lo que buscamos en el cooperativismo: educación, orientación permanente, y es un principio universal del cooperativismo: orientar, entrenar a la gente a esa nueva dinámica con esos valores fundamentales que predicamos y exhibimos, tenemos que exhibir los cooperativistas. Gracias, doctor Jorge Eligio Méndez, presidente del Consejo Nacional de Cooperativa, el CONACO, que estuvo presente con también el equipo de miembros del Consejo de Directores que estuvieron presentes aquí, comunicadores, gracias por acompañarnos, estudiantes de las diferentes universidades. Así que terminamos y nos veremos en otra oportunidad llevando este mensaje positivo de orientación para que podamos crear una mejor sociedad. Bendiciones, nos veremos en otra oportunidad. Qué buena esta participación de estos expositores en este seminario. Una vez más, nuestra gratitud y nuestro saludo, nuestra felicitación a ustedes, honorables expositores, que son ejemplos de la comunicación en América Latina. Mi saludo para ustedes una vez más. La semana pasada se celebró precisamente la Semana del Medio Ambiente, donde la cooperativa, con la Diócesis de La Vega, esta invitación magistral de nuestro obispo Héctor Rafael Rodríguez, participamos en jornadas de limpieza, en jornadas de siembra, pero sobre todo en algunas charlas sobre lo que es el medio ambiente, que es una de las grandes preocupaciones de la cooperativa. Es donde la cooperativa hace más hincapié, es donde mayor inversión se hace. ¿Por qué? Porque hablábamos Yanio y yo hace unos días. Yanio, nosotros tenemos que seguir esta lucha del medio ambiente para eliminar los depredadores, estos abusadores del sistema. Y vamos a seguir hasta que nuestras fuerzas, ¿verdad? Hasta que Dios nos lo permita, hasta que nos agotemos. Nosotros vamos a continuar participando en estas actividades que ustedes están viendo en pantalla sobre lo que es el medio ambiente. Jornada de siembra, jornada de limpieza. Interesante, pero una de las cosas importantes de esta celebración de la Semana del Medio Ambiente fue una homilía en la que nuestro presidente ejecutivo de la cooperativa, Yanio Concepción, empleados y la feligresía de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, pues participaron en esta importante misa en favor de la conservación y preservación del medio ambiente. Vamos a ver este pequeño segmento de esta misa, presidida precisamente por nuestro honorable señor obispo de la Diócesis de La Vega, Héctor Rafael Rodríguez. Veamos.
nos hemos reunido para celebrar a través de esta Eucaristía, para celebrar una de las actividades de la Semana de Medio Ambiente. El lema de esta semana que se ha escogido es la casa común, entendiéndose casa común como el universo que nos acoge, el mundo que nos acoge con todos sus recursos naturales. La casa común es responsabilidad de todos. Dios tuvo la primera responsabilidad en crearnos a nosotros en este mundo. Hoy la responsabilidad de la preservación de nuestra casa común está en manos de aquel ser que Dios puso en el centro de la creación, que es el ser humano. Eres tú, soy yo, somos nosotros. Esta es una semana de educación, una semana para realizar acciones buenas a favor del medio ambiente, una semana para llamar la atención y sobre todo para crear conciencia sobre la importancia de preservar el medio ambiente sano. No podemos vivir, no podemos subsistir en un medio ambiente contaminado, envenenado por los tóxicos de la basura y contaminado por todo lo que nosotros vamos arrojando en nuestro medio ambiente. Por eso esta semana del medio ambiente. Ya se nos habló de la encíclica Laudato Si. Laudato Si es una especie de libro de cabecera cuando uno quiere reflexionar, cuando uno quiere pensar en serio sobre el medio ambiente, sobre nuestra casa común. Que justamente el Papa en esta encíclica es que comenzó a llamar al universo, al mundo, donde nosotros existimos y vivimos y compartimos, la casa común. El Papa, en este documento, uno de los acentos que pone, uno, no es el único acento, es la conversión ecológica. La conversión ecológica es un término nuevo también, porque se hablaba de la conversión social, la conversión cultural, la conversión política, pero nadie había pensado en que el ser humano también tiene que convertirse ecológicamente hablando. Hay empresas que están trabajando no solamente para ganar dinero ellos, sino que están trabajando, ¿ustedes saben para qué? Para suplir necesidades de la población, que necesita arena, que necesita grava, que necesita cemento. El cemento se hace de unas calizas ahí, ¿verdad? Que se saca de ahí. Es un problema que hay que resolver, pero la clave está en la sostenibilidad o sustentabilidad ambiental, que no me le saquen más arena al río Camus de la que él necesita para mantenerse siendo un río, que no le tumben más árboles a una montaña que los árboles que él necesita, que necesita esa montaña para atraer el rocío, la lluvia, la humedad, que no se deforeste totalmente. Entonces la clave está en la sostenibilidad, es decir, en el equilibrio social, económico y ambiental, de manera que se garantice una continuidad de los recursos, que el agua no muera aunque consumamos agua, que la madera no desaparezca aunque consumamos madera. Bueno, eso es un equilibrio que no es fácil, porque una mente egoísta lo que quiere es dinero, no ve las consecuencias que puedan ocurrir. La sostenibilidad significa que al satisfacer nuestras necesidades de agua, de alimentos y demás recursos, nosotros no debemos causar daño a nuestro medio ambiente ni agotar los recursos naturales, garantizando su existencia en el tiempo.
La sustentabilidad ambiental busca garantizar a la sociedad condiciones para que se soporte y por ello busca garantizar la viabilidad del crecimiento económico, porque hay empresas que como el pueblo necesita, la gente necesita construir, necesita el gobierno hacer carreteras, entonces, ¿qué es lo que se pone en el fondo, abajo? Por lo que estamos protestando, ¿verdad? Por lo que estamos protestando allí en Bayacán, por acá. Esas lomas han sido arrasadas, destruidas. Se ha explotado eso con un concepto de sostenibilidad, de decir, ya no más. Bueno, esa es la clave, creo yo. Entonces, lo que nosotros saquemos a la naturaleza no puede sobrepasar la capacidad de regeneración en sí mismos de los recursos naturales. No debe sobrepasar la capacidad. Miren, no olvidemos de quiénes somos. Nosotros somos seres humanos. Esto es una visión desde la fe. Nosotros estamos llamados a convivir con todo lo creado por Dios, a respetar y amar todo lo creado, empezando con nosotros. Somos imagen de Dios, llamados a vivir como hermanos en esta misma casa común que es nuestro mundo. Nosotros no fuimos creados por Dios para destruir sus obras. Nosotros fuimos pensados y deseados en el centro de una red de vida compuesta por millones de especies unidas amorosamente por nuestro Creador. Y tenemos que hacer el esfuerzo para vivir en armonía con todo lo creado por Dios. Hermanos y hermanas, es la hora de descubrir nuestra vocación como hijos de Dios, como hermanos entre nosotros, para ser defensores de la creación. Hermanos, hermanas, elijamos cambiar, elijamos adoptar estilos de vida más sostenibles, más sencillos y más respetuosos de nuestro medio ambiente, que es quien va a proporcionar que nosotros vivamos una vida de calidad. Que así sea. Vienen con esta participación de nuestro honorable obispo de la diócesis de La Vega, nuestro presidente de la cooperativa Vega Real y las demás personas que asistieron a esta misa. Pues concluimos por esta semana Visión Siglo XXI. Recordarle que estamos en feria. Ya la feria es para mamá y para papá. Una feria doble, lo nunca visto en la República Dominicana. Igualdad de género. Para mamá, para papá. Desde el 1 de julio hasta el 31, usted tendrá todas las oportunidades de forma virtual de comprar lo que usted quiera para su hogar en la Expoferia Madre Feliz 2021 de nuestra gran familia de Vega Real. Y algo importante, atención mamá, atención papá, atención a los agricultores, a los emprendedores. A ti que piensas comprar un panel solar, lo que viene ahí para ustedes es grande. Un bono de 100,000 pesos para que usted pueda construir su casa, para que usted pueda comprar un panel de energía solar, emprender un negocio, lo que usted quiera. Es un bono de 100,000, un bono de verdad, pero un bono real como nuestra cooperativa. Feliz resto de la noche, nos vemos la próxima semana. Expoferia Madre Feliz de Vega Real. Este 2021 viene doble. Para mamá, para papá. Del 1 al 31 de julio, prepárate para que celebremos juntos la feria más exitosa de la República Dominicana. Para mamá, para papá.
Expoferia Madre Feliz de Vega Real. Este año para mamá y para papá también. Para mamá, para papá. Imagínate a mamá con su casa amueblada y a papá con su jipeta. Aquí hay de todo y mucho más. Es fácil comprar. Solo tienes que entrar a nuestra página web expoferiamadrefelizcbr.com.do. Desde el 1 de julio estamos de feria. Expoferia Madre Feliz de Vega Real. Este año, Para mamá, para papá. Cooperativa Vega Real, grande y confiable. Síguenos en nuestras redes. Vega Real, partes interesadas. La norma internacional ISO 9001-2015 define partes interesadas como aquella persona u organización que puede afectar, ser afectada por o percibirse como afectada por una decisión o actividad que ejecute una empresa, con la finalidad de apoyar la planificación estratégica, mantener el índice de credibilidad y confianza y garantizar la sostenibilidad de la empresa. La cooperativa ha identificado sus partes interesadas y las ha incluido de manera activa en el proceso de gestión administrativa. Las partes interesadas internas son asociados, consejos de administración y vigilancia, asamblea general de delegados, empleados, distrito cooperativo, consejo consultivo, grupo cooperativo, grupos escolares, guardianes reales, casa club y escuela cooperativa. Las partes interesadas externas son el gobierno y los estamentos del Estado, IDECOP, Unidad de Análisis Financiero, Dirección General de Impuestos Internos, Medio Ambiente, los proveedores, comunidad, competencia, entidades de certificación, organizaciones internacionales de acreditación y normalización, Fundación Vega Real, aliados internacionales, medios de comunicación, aliados, órganos internacionales de desarrollo cooperativo, órganos de integración cooperativa y subcontratistas.